record on this computer. Empecemos. Y ahora pasamos a una de las dos cosas. La primera cosa es la Ketubá de la ley, que es un texto que se melda en todas las comunidades sefaradís, día de Shavuot. Es una compla de Shivo o una compla de Shavuot, y no se puede decir que es traducción de una compla fecha por Rabbi Israel Najara, sino es más como una creación pendiente. Quiere decir, no es una independiente, es una creación judeo-española pendiente de una ketubá de este tipo, escrita en hebreo por Rabbi Israel Najara. Bueno, primero lo buscaré y lo abriré. Y después voy a hacer partición de aquí. Partición del ecrán. Bueno. Sí, esta es. Vos mandaré también. Se puede topar en todo modo de lugares. Yo metí últimamente a la yeshiva un performance fecho por Ham Ribi Yosef Ben Zecharia Alevi de Prishne, de Kosovo, del sur de Serbia. Y el texto podéis topar en todo modo de lugares. Vos publico aquí. Shalom, Carlos, ¿cómo estás? Shalom, shalom. Vos publico aquí sí, un lazo para una de las versiones. Bueno, para uno de los lugares donde se topa. Y ahora el share screen y lo abro. Y con esto empezamos y después pasaremos a la segunda parte de la topadura de hoy. Entonces, estamos meldando la Ketubá de la ley, una compla del siglo XVIII, escrita por Rabbi Yehuda León Kalai. Ahora, Kalai y Alkalai es la misma cosa, solo que Alkalai viene con el artículo definido y Kalai es sin artículo y Kala en árabe es castillo. Bueno, ahora lo voy a hacer un poco más grande para que se vea mejor y empezamos a meldar. Dice así: es razón de alabar al Dios. Bueno, aquí dice tanto y poderoso, pero no es tanto y poderoso, sino santo y poderoso, con temoridad de corazón y alegría y gozo. En el día el este santo, y de nuevo dice poderoso, pero no es poderoso, es temeroso. Y los días no son poderosos, los días pueden ser muchas cosas diferentes, alegres, pero este es temeroso. Bueno, esta transliteración del original judeo-español no es tanto buena, pero nos ayudará. Y como dije, para el performance podéis topar link que tengo publicado hace unos cuantos minutos en la yeshiva, donde se topa el performance del rabino de Prishne, del sur de Serbia. Es razón de alabar al Dios santo y poderoso, con temoridad de corazón y alegría y gozo, en el día el este, santo y temeroso. En este día bajó el Dios en Sinai y milarías de Malachim con él, a dar la ley a su pueblo, casa de Israel, por mano de Moshe Rabenu, pastor fiel. No quiso abajar sobre ningún monte alto, salvo el monte de Sinai que se arrebasó tanto, porque deprenda el hombre y tome la anavá por manto. Anavá es humildad. Por manto quiere decir que se viste de ella. Llamó y dijo el Dios Barujú a los judíos
mi compañía hermosa, hazme ver a tu vista enchemplada a la rosa. Ahora el Dios habla con los judíos, les habla, les habla en singular, siendo son compañía hermosa, que también es una manera de decir compañera hermosa, y les habla como habla un futuro novio a su futura novia. Hazme ver o hazme ver, a tú, hazme ver, a tú, porque es tú, a tu vista enchemplada a la rosa, que tu voz sabrosa y tu vista donosa. Israel, que oyeron la voz del Dios bendito, dijeron, estaremos siempre a su comando y a su dicho. Esto es la traducción judeo-española del verso famoso Naaseh v'nishma. Haremos y sentiremos. Sí, haremos y oiremos todo su buen dicho. Ven, aquí lo traduce palabra por palabra del hebreo. Haremos y oiremos. Y como tenemos dicho muchas veces, oír en muchas lenguas, especialmente en lenguas semíticas, sentir y oír no tiene que ver solamente con la audiosensación, sino también con el entender. Shema Israel no es solo oiga y haz después lo que quieres, sino también entienda. Así que cuando el Dios Baruj Hu viene al pueblo de Israel y les ofrece la Torá, nosotros esperábamos que digan, meldaremos y veremos, ¿no? O que digan, sentiremos y si no sé, si nos parezca o si pensaremos que nos sirve, o cualquier razón, primero meldaremos, entenderemos, badcaremos, verificaremos y después haremos, cumpliremos y semejante. Lo que dice aquí es al revés, haremos y después oiremos. Ahora, si es oír de solo sentir, entonces no tiene ningún sentido, porque ¿cómo se puede hacer sin haber sentido lo de antes? Sino que aquí es oír en la Havana de entender. Y esto es un pasuk típico judío, bíblico, behaviorista, que dice que más o menos la Torá es una cosa práctica, mismo como el sexo. O lo tienes o no lo tienes. Si no lo tienes, todo modo de manuales no ayudan mucho para darte a entender cómo te vas a sentir y consentir después de haberlo hecho. Y otra, una vez que ya lo tienes hecho, tampoco tienes mucho menester de todo modo de manuales, porque ahora, después de haberlo hecho, ya sabes cómo se hace y a lo que te trae y cosas semejantes. Quiere decir, Naaseh v'nishma, la Torah se entiende por medio de la fazer, no por medio de especulación intelectual de tal y cual, sino siendo que se trata de unos mecanismos psicológicos, arquetípicos, proscritos por la misma persona que creó al microcosmos y al macrocosmos y al microcosmos. Entonces esta misma persona, este mismo ser, sabe qué es el feedback que va a tener un ser humano después de haber cumplido con los preceptos divinos. Bueno, por esto haremos y entenderemos. Solo con hacer se lo va a entender. No sé si vos conté el cuento famoso de un jajam sefaradí y un
diremos, partidario de la comunidad, un yahid de la comunidad, ¿no? ¿Vos conté? ¿No vos conté? ¿No vos acordás? Bueno, ama si vos conté, entonces córtenme. Dicen Ancina, viene uno judío secular a un jajam sefaradí de una vez y le dice, señor Rubí, tengo una decena de cuestiones y si me las responderás todas, es que me haré judesmoso. Y le dice el Rubí, bueno, ama tengo un tenai, ¿no? Quiere decir, tengo una condición. Le dice ¿qué condición es? Le dice el Rubí, vate allora y guarda Shabbat 2 semanas. Le dice para cuál lo que guarde, para cuál lo que guarde. Todavía no me convencites, todavía no me explicaste nada, todavía no lo tengo por claro. Dice el Rubí, ¿no quieres? No lo hagas. Ama me demandate, así no va la cosa. ¿Quieres que te responda? Y primero tienes que guardar los Shabbatot. Bueno, se fue, guardó, retornó, le dijo al Rubí, bueno, los guardé, ahora me demandas. Le dice el Rabí, no, es que tengo otro tenai. Otro tenai es que ahora te vayas a comer kasher 2 semanas. Dice, ¿para cuál lo que coma kasher? Yo no creo en estas tonterías. Le dice, bueno, no creas, no hagas, además quieres que yo te responda. Así no es. No quiero, sí quiero. Al cabo del cabo se fue, guardó, retornó, le dijo el Rubí, y ahora la última cosa, trecer tenai, si vate a la casa a meter los tefilín 2 semanas. Dice, ¿para cuál lo que metes tefilín? Es justo el tefilín, ¿no? Que no tiene ningún senso. Le dice el Rubí, bueno, no quieres, no lo hagas, así no va la cosa. Le dice, no y no y no, quiero que me respondas. Le dice el Rubí, bueno, me juro por el Ejal y por el Sefer que se topa en él, la vez que viene, te responderé todas las demandas que tienes. Se fue aquel yo, guardó 2 semanas a meterse tefilín cada día por la mañana. Después, no de 2 semanas, y no de una semana entera, después de 3 días viene al Rubí, le dice, señor Rubí, una demanda. Dice Rubí, ¿no tenías 10? Le dice, no, antes de esto, una demanda. Si yo meto tefilín y tengo un teléfono en el medio y escapé de meter el de la mano y de ainda no metí el de la cabeza, Amayá dice la verajá sobre el tefilín de la mano. Y como empezó el teléfono a sonar, yo de una manera maquinal, sin pensar, respondí. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Es de cortar la conversación, ama puede ser que la persona ahí de la otra banda se ofenda, o si hay una bendición que se puede decir si se pone solamente el tefilín. Y le dijo el Rubí, y estas son todas las 10. No, porque Bueno, ahora, ¿qué quiso decir todo este cuento? Que la persona troca y el foco troca y las cuestiones trocan si se demandan de afuera y si se demandan de adentro. Las demandas de afuera son las demandas, podéis imaginar 2 fetuses, ¿no? 2 fetuses, diremos 2 buchuques en la vientre de sus madres hablando, y el uno le dice al otro, le dice, mira, yo sentí que al salir del régimen se muere. Y el otro le dice, no, yo sentí que uno se desvalopa en una persona. Y el primero le dice, ¿persona qué quiere decir? Le dice, no sé, la tradición que tenemos, ¿no? Y le dice, no, tonterías. Ninguno nunca retornó al vientre para contarnos cómo van las cosas ahí afuera, si hay afuera del todo. Y el primero le dice, no, sí que hay afuera por seguro, porque tal y cual. Bueno, entonces todo esto son cuestiones de afuera. Una vez que la persona nace, entonces tiene otro set. Ninguno no tiene todas las respuestas a todas las demandas. Y tampoco este es el nombre del yugo. La cosa es que las cuestiones se trocan. ¿Cómo troca la persona? Así que el mensaje de aquel jajam es, no me demandes tú de ahora, demándame tú cuando seas mayor, cuando entiendas, después de haber nacido. Cuando nazcas y conozcas, entonces, y bueno, y sí, la verdad es que trocan las cosas. Ahora, el santo bendito él entonces los ve
a los judíos como su compañera. Quiere decir que aquí, no a partir de esta compla, sino esta compla es la culminación de un desvalopamiento gradual del concepto de la boda entre el pueblo y la divinidad. Y escaparemos solamente con la compla. Después diremos unas cuantas cositas más sobre este concepto de la boda entre un ser trascendental y un ser transhumano y transgeneracial, ¿no? Porque no es la misma cosa que se case el Dios con un ser humano como que se case con un pueblo, a menos solo con un generacio de aquel pueblo, sino con todos los generancios de aquel pueblo. Así que es una cosa transgeneracional y también es un poco, no es un poco, es un mucho transhumana, porque no se trata de un ser solo. Entonces, el Dios quiere verlos como cualquier novio quiere ver a su novia y les dice, hazme ver a tu vista enchemplada a la rosa, que tu voz sabrosa y tu vista donosa. Israel, que oyeron la voz del Dios bendito, dijeron, estaremos siempre a su comando y a su dicho, haremos y oiremos todo su buen dicho. Hizo partido con ellos de darles la ley con que le dieran fianza. Ahora veremos también la conexión del fiancé, ¿no? Ahora, fianza, claro, es confianza, confiar en alguno. Ahora, emuná, esto es lo que quiere decir en hebreo emuná. Dar fianza es dar emuná, quiere decir tener emuná en alguno. Ahora, vivimos tanto tiempo en el Galut, se cristianizaron muchísimos conceptos semíticos, hebraicos, judíos antiguos, hasta tal grado que hoy en día muchos judíos creen que la palabra hebrea emuná es fe. Y es fe como en el sentido cristiano de la palabra. Quiere decir creer en un set de dogmas. Y esto es lo que se traduce como fe. Ahora, en hebreo, fe no es una lista de dogmas, sino es fianza. Ahora, para ejemplarlo, en primero hay que decir que hubo una palabra protosemítica que contenía tanto la letra en, quiere decir nun, como la letra tav, quiere decir te, ¿no? Amanat, amanat. Se usa mucho en judío español hoy en día como una palabra turca. Amanat quiere decir el mandado, el legado de tu padre, ¿no? Amanat de tu papú. O, bueno, no importa. En el protosemítico, amanat significó las dos cosas en junto. En hebreo después, como esta palabra se separó en dos palabras. En una cayó la N, la nun, y se hizo emet, verdad. Y en la otra cayó la tav, y la palabra se hizo emuná. En original, emet y emuná eran una misma sola palabra. Una sola palabra, una misma palabra. Y desde aquella palabra, amanat, se desarrollaron dos palabras, emuná y emet. Emet como verdad. Ahora, conceptualmente entonces, vamos a buscar cuando aparece el poal, el verbo le ha'amin,
creer para entender qué es su significado. ¿Vos acordás cuando el Santo Bendicho él partió la mar? Después de haber hecho todos los milagros de Egipto, la cosa más grande es que ahora el faró, el pocoture de faró, intenta de los aferrar y viene con todas sus carrozas y la gente se topan entre la mar y la soldatesca o el asker misirli. Y les parece como una perdición total. Y Yené alza Moshe Rabenu la vara en su mano y se abre la mar. Y ahí Nahshon ben Aminadav es la prima persona que entra al seco. Quiere decir, la mar se separó haciéndose dos paredes de las dos bandas, ¿no? Con los peces y octopodes, ¿no? Pasando a la hora que parecen como tapetes en la pared. Y todo modo ¿no? De acacia y de hierbas del vaso de la mar que no se ven en general, ahora los ves con el ojo abierto y todo modo ¿no? ¿cómo se llaman estas? Sedafot en hebreo. Y junto con esto, la persona que no sabe nadar, cale a la hora que entre con su mujer y con sus hijos y con sus nietos, entre estas dos paredes de agua, con fianza total que el Dios los guardará separados hasta que la persona pase a la otra banda de la mar. ¿Entienden? Y ahí está dicho por la primera vez, Vayaminu Badonai uv Moshe Avdo. Y creyeron en Adonai y en Moshe su siervo. Ahora entendimos que creer en hebreo no es una lista de dogmas. Creo en una santa apostólica católica. No. Creo en esto, creo en aquello. No. Creer en hebreo es comportarse confianza total. Comportarse como en la palma de la mano divina. Comportarse de una manera fiel. Ahora, esto tiene dos aspectos. Un aspecto es fianza, otro aspecto es fieldad. Fianza quiere decir entregarse. Esto es fianza, entregarse en las manos del Dios. Y fieldad quiere decir no echarse, ¿no? Con otros dioses, sino seguir siendo fiel, devocionado, enamorado, comprometido a un solo Dios. Por esto, las relaciones entre una persona sola y el pueblo entero son ejempladas a las relaciones de una pareja. ¿Cómo se llaman? Martialas, creo en español moderno, ¿no? Tanto que, no sé si tenés metido tino en esto, ama por la mañana, día cada día, afuera de los días del Shabbat y de la fiesta, cuando un macho, un varón judío se mete tefilín, ¿qué son las cosas que dice cuando ata a los tefilín, al kaish de los tefilín, alrededor del dedo del medio?
¿No sabes? ¿Alguno sabe? Cuando se toma el tefilín, ¿no? Se lo mete aquí, después se hace un shin por aquí, una menorá por aquí, ¿no? Con 7 rondachas. Cuando se hacen 7 rondachas, entonces sale una menorá. ¿Por qué se hace la menorá? Porque dice leot, aliadeja, como signo en tu mano, y el signo judío de todos los tiempos es la menorá. Después se mete el de la cabeza, de la frontera, y después se retorna al de la mano y se dice, volviéndolo la prima vez alrededor del dedo mediano, en la parte baja, se dice ve'arestigli leolam, ¿no? Allora, ve'arestigli leolam quiere decir teisi mi fiancé. No, ¿cómo es la forma femenina del fiancé? Todo esto son palabras. Esposa, ¿no? Bueno, entonces, desposaré, ¿no? Erusín en hebreo es una cosa que viene antes del propio casamiento y es cuando se comprometen los dos uno al otro. Esto se llama erusín, ¿no? Allora, todo esto son cosas que realmente en judío español no se traducen. Se usan términos hebreos y por esto por los que desconocen hebreo, cuando tengo que traducirlo, no tengo a qué lengua traducirlo, porque en judío español no se traduce, se usa en hebreo. Se llama esto erusín. Ahora, este es un pasuk tomado del profeta. Ahora lo buscaré y lo toparemos en la Biblia de Ferrara y vamos a ver cómo era la palabra, la palabra española usada entre los Anusim hace 200 o 300 años. Busco ahora el pasuk, Ve'arestigli leolam, solo para saber dónde se topa. Después toparemos mismo este pasuk ¿cómo se llama? En la traducción para los Anusim. Antes se traducen todas las palabras, incluyendo las que en traducciones orales de los sefaradim hispanoparlantes en la península balcánica y en el resto del Imperio Otomán, no se traducen. Allora, ve'arestigli leolam, perfecto. Se topa en el libro de Osea 2:21. ¿Ven? ¿Está yendo el pasuk? Sí. Sí, está yendo el pasuk. Bueno, perfecto. Ahora lo estoy topando o lo estoy buscando. En la Biblia de Ferrara. Oh, Dios santo. Osea, dijimos 2:21. Osea 2:21. Habacuc. Osea 2:21. Allora vos meldo unos cuantos pesukim antes de esto, solo para que se entienda el contexto. Y dice ansina. Sí. No, bueno, ¿sabéis qué? Empezaré desde el primer pasuk de Osea, del capítulo 2 de Osea. Dice, y será número de hijos de Israel como arena de la mar, que no es medida y no es contada. Y será en lugar que era dicho a ellos, no mi pueblo vos, que es decir, cuando el Dios les dijo que no son su pueblo, será dicho a ellos, hijos del Dios vivo. Y serán congregados hijos de Judá y hijos de Israel, que son 2 estados judíos,
a una. Y pornan a ellos capitán uno, y subirán de la tierra, porque grande día de Israel. Decid a vuestros hermanos, mi pueblo, y a vuestras hermanas fue apiadada. Barajad con vuestra madre, barajad porque ella no mi mujer, y no soy su marido. Bueno, ahora aquí, todo el tiempo se usa la terminología de una mujer zona, una mujer prostituta que se echó con otros maridos, siendo que su marido legal es el Dios de Israel, otros hombres ilegales son otros dioses, ¿no? Y ahora el profeta salta del galut, que es el tiempo que la mujer fue quita y deshonrada y desdichada y echada a solas en diáspora, y lo compara de otra banda con el futuro que pasa ahora frente de nuestros ojos, que es que el Dios les perdonará sus delitos, los hará subir a sus tierras y a su tierra, y se casará de nuevo con ellos. Esta es la idea del capítulo. Entonces, decid a vuestros hermanos, mi pueblo, y a vuestras hermanas fue apiadada. Barajad con nuestra madre, barajad, porque ella no mi mujer y no soy su marido. Y quite sus fornicaciones de sus fases. Fornicaciones quiere decir idolatría y, ¿cómo llamarlo? Flertes con otros dioses. Y sus adulterios de entre sus tetas. Porque no la despojé desnuda y farla parar como día de su ser nacida, y ponerla como desierto, y ponerla como tierra seca, y matarla con sed. Y sus hijos no apiadaré, porque hijos de fornicaciones ellos. Porque erró su madre, como hierro, ¿no? Erró su madre, arregistróse la que los parió, porque dijo, andaré en pos mis amantes, dantes mi pan y mis aguas, es decir, los que me dan pan y aguas, mi lana y mi lino, mi aceite y mis bebrajes. Por tanto, dice el Dios, ellos serán tu carrera con espinos, y valladaré su vallado, y sus senderos no fallará. Y seguirá sus amantes, y no alcanzará a ellos, y buscarlos y no fallará. Y dirá, ¿quién? La mujer. ¿Quién? El pueblo de Israel. ¿Qué dirá el pueblo de Israel? Andaré y tornaré a mi marido el primero, que me llora a mí entonces más que ahora, ¿no? En el momento que el Dios les ponga obstáculos en sus adulterios para que no puedan más alcanzar a sus dioses falsos, entonces dirán que me llora a mí entonces más que ahora, y buscarán a sus maridos el primero. Y dicen así, y ella no supo que yo di a ella la cibera y el mosto y el aceite y plata muchigüí, a ella y oro, hicieron a él ídolo. Por tanto, tornaré y tomaré mi cibera en su hora y mi mosto en su plazo, y apartaré mi lana y mi lino de cubrir su descubiertura. Ahora, y ahora descubriré su vileza a ojos de sus amantes, y alguno no la escapará de mi mano. Y faré cesar todo su gozo, su Pascua, su novilunio, y su novilunio es nuevo año, ¿no? Y su sabat, y todo su plazo. Y faré asolar su vid y su figuera, que dijo, dadiva eas a mí, que dieron a mí mis amantes, y ponerlas por shara, y comerlas a limaña del campo. Estamos acercándonos al pasuk que quiero que
no se puede entender este pasuk del todo, si no se melda el capítulo entero. Otros 5 pesukim. Dice, y ejecutaré sobre a Dios días de los ídolos que se fumaba a ellos, y honraba su añasme y su collar, y andaba en pos sus amantes, y a mí olvidaba, dicho de Adonai. Por tanto, yo la sombairé, y llevarla al desierto, y fablaré sobre su corazón. Y daré a ella sus viñas de ahí, y valle de Achor por puerta de esperanza, y cantará ahí como días de sus mocedades, y como día de su subir de tierra de Aifto. Y será en el día ese, dicho de Adonai, llamarás a mí mi marido, y no llamarás a mí más Baalí. Ahora, Baalí es como Baal, y también es complicado, más o menos quiere decir no solo que dejarán de servir otros dioses, sino que también dejarán de servir al Dios con conceptos ajenos. Sino lo llamarán Ishi y no lo llamarán Baalí, porque lo de Baal tiene connotación doble de mal significado. Una es Baal como Dios de Canaán y otra es Baal como patrón o como el patrón de siervo. Y como el Dios no quiere servitud de siervos, sino relación de amor, entonces lo llamarán Ishi y no lo llamarán Baalí. Lo llamarán mi hombre y no lo llamarán mi patrón. Y no lo llamarán mi Baal. Estamos 2 pesukim delante del pasuk que nos interesa. Y quitaré nombres de los Baalim de su boca. Ahora, Baal en hebreo también significa marido. Así que toda esta metáfora en hebreo es mucho más fuerte, porque el nombre del dios ajeno más popular en el Medio Oriente era Baal, que significa marido. ¿Entienden? Así cuando el Dios dice que quitará los nombres de los Bealim, y hay todo modo de Bealim, mismo como hoy en el culto católico hay todo modo de Madonas, ¿no? Madonna de Guadalajara y Madonna de esto y Madonna de aquello. Ancina en aquel tiempo hubo Bealim relacionados a lugares, mismo como hubo Bealim relacionados a servicios diferentes que daban a sus creidores. Dice, y quitaré nombres de los Bealim de sus bocas, y no serán enmentados más por su nombre. Y tallaré a ellos firmamiento en el día ese, con alimaña del campo, y con ave de los cielos, y removible de la tierra, y arco, y espada, y pelea, quebraré de la tierra, y hacerlos yacer a fiusia. Y ahora viene el pasuk nuestro. Y desposarte a mí para siempre. Varestigli leolam. ¿Quién dice? Dice el Dios. ¿A quién dice? Al pueblo de Israel. Cuando después de este último y más largo galut, ¿no? Entonces se renovará el matrimonio y entonces el matrimonio será para siempre. Y dice, y desposarte a mí. Ahora, ¿qué quiere decir desposarte a mí? No es ningún modo verbal que existe en español, sino que los de la Biblia de Ferrara, y es interesante, porque los del Imperio Otomano intentan de lo hacer, están intentando, y miren que aquí tienen sujeto por un magistrado, sino por un doctorado. Quiere decir, en hebreo existe una cosa que se llama Vav Ha'ipuch. Vav Ha'ipuch quiere decir la letra de Vav que hace trocar. ¿Qué hace trocar? Hay pasado, amarti. Amarti, yo dici. Hay futuro, Omar. Omar es yo diré. Ahora, en hebreo bíblico, solamente en el hebreo bíblico, exclusivamente en el hebreo bíblico,
por razones metafísicas y teológicas profundísimas, se embalda la diferencia entre el futuro y el pasado. Quiere decir, Yomar es él dirá. Vayomer, Yomar es él dirá. Vayomer es el dicho. ¿Cómo? Solo ajustas la letra Vav, que la letra Vav significa I, ¿no? Y solo ajustando la I pasa el futuro al pasado. Vayomer Adonai el Moshe quiere decir dicho Adonai a Moshe. Ama no. Yomar le dirá. Vayomer es le dicho en futuro escapado. Futuro escapado. Ahora, lo mismo pasa con el tiempo pasado. Amarti es yo dishi. De amarti es yo diré. Esto es una de las razones por qué los rabinos ashkenazis no se atreven de citar pesukim afilú. Los rabinos grandes, los jajam bashis de los ashkenazis, no se atreven de citar los pesukim afilú en el Betakeneset de los Baale Batim sefaradim, de los Amei Haaretz. ¿Por qué? Porque los sefaradim son muy bekiim en las leyes de la prosodía. Y la más grande parte de los israelíes, los seculares, 99.9% de la población secular no tienen ni saber del mundo de cómo meter acento en este yugo de tiempos entre el pasado y futuro, futuro y pasado. Ahora, entre los religiosos, los sefaradim y los orientales lo maman con la leche de las tetas de sus madres, crecen con esto y lo saben todos. Afilú, si después se dicen mesoratim, o se dicen tradicionales, o se dicen tal y cual, ¿no? Todas estas cosas las saben. Si vos recordáis, cuando una vez el primer ministro de Israel, el presidente del gobierno, Isaac Rabin, ¿no? Subió en el Knesset, en judío español es él y es Knesset, no es la Knesset, como dicen los neo-sefaradís, los llamaremos, sino el Knesset. Ahora, en el Knesset subió Isaac Rabin y dijo, Venatati Shalom Baaretz, como si esto era una cosa que el santo bendito él la cumplió. Y todos los del Shas le gritaron, Venatati, 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 porque este no es metí la paz en la tierra, sino meteré la paz en la tierra en el futuro mesiánico. Hay una diferencia enorme entre Venatati, que es y metí, y Venatati. Ahora, ¿qué pasa ahí? Y lo compliqué ahora, es un concepto, antes que todo, miren ver los que saben bien español, que se puede hacer un magistrado y un doctorado entero sobre el intento de los traductores de la Biblia de Ferrara de ejemplar o de representar este yugo de verbos o yugo de tiempos intraducible que los judíos del Imperio Otomán ni intentan de traducirlo, ni intentan de presentarlo porque les parece impresentable. Ahora, ¿qué es la idea? El nombre del santo Baruj, del santo bendito él, en judeo, digo en hebreo, es el tetragrammatón. Tetragrammatón significa nombre de 4 letras. Nombre de 4 letras realmente es un yugo del verbo ser en todos los 3 tiempos. Era, seré y so. ¿No? Jove, no, Hayá era. Jove es. Digo, si hablo de la tercera persona, ¿no? Jove
Haya, yihye. Será, es yihye. ¿No? ¿Entienden? ¿Me entienden? Ahora, Yod, He, Vav y He son el yugo de las, es una superturbo permutación de las tres posibilidades. Yihye, será. Haya, fue. Y Jove, es. Ahora, para explicarlo de ainda más mejor, vos haré recordar del Sene Boer. Y tiene justo que ver, con el Sinai. Cuando el santo bendicho él se descubrió a Moshe, le dijo: yo soy Adonai, Dios de tu padre Abraham, Dios de tu padre Isaac, Dios de tu padre Jacob. Por mi nombre Adonai no era conocido a ellos. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que cada uno de ellos entendió al Dios de un aspecto. Abraham como el Dios de los dioses, como creador del mundo, como la poder, como superpoder. Isaac lo entendió como entrevenidor, quiere decir como la divinidad que entrevino para embaldar el sacrificio de Isaac. Jacob lo entendió como tremendo. Moshe lo entendió como todo esto en junto. ¿Cómo sabemos? Porque cuando el Dios pasó mostrándole a Moshe a su espalda, ¿qué dijo? Hael Agadol Agibor Veanorá. Hael Agadol, el Dios grande, es Dios de Abraham. Hagibor, el Dios héroe, el Dios entrevenidor, el Dios caballero, es Dios de Isaac. Y Hael Agadol Agibor Veanorá, y el Dios Norá, el Dios tremendo, es Dios de Jacob. Ahora vamos entrando poco a poco. Yo sé que no cada día es Shavuot, por esto esta vez entramos a un concepto súper turbo profundo en el judaísmo. Bueno, lo puedo cerrar también porque no estamos mirando nada en junto ahora mismo. Estamos hablando de un concepto súper turbo complicado. ¿Vos acordás que cuando el Dios lo manda a Moshe para sacar a los hijos de Israel? Y como no tenemos tiempo, hoy día no voy a abrir todos estos lugares, sino estos son como unos shiurei bait, ¿no? Laboro doméstico para todos vosotros, de asentarvos y abrir. Cuando el santo bendicho él lo manda a Moshe y le dice: vate a la tierra de Egipto y diles a los hijos de Israel que tengo oído que sus voz, que la voz de sus sufrimientos y sus gemidos se levantaron hasta mí, y quítalos de... Bueno, y le dice Moshe, les dice Moshe, si cuando vendré a los hijos de Israel y les diré: el Dios de vuestros padres me mandó a vosotros, y me demandarán un signo, ¿qué les diré? No, esperen. Les dice: y me demandarán su nombre, ¿qué les diré? Su nombre, ¿qué les diré? Y el Dios le dice: este es signo para ti. Al salir de la tierra de Egipto, me vas a servir en este monte. ¿Qué modo de signo es este? El Dios le dice, con otras palabras: el signo que yo te mandé es el facto que reusirás. Después de haber... Y Moshe le dice: este no es ningún signo, ninguno no me va a creer. Les voy a decir, ¿qué les voy a decir? Les voy a decir, cuando saliremos, les serviremos. Esto no es ningún signo. Yo quiero un signo. Ahora, ¿qué Moshe quiere? Moshe quiere que el Dios le dé, según Moshe era un príncipe de Egipto, creció en la corte de Egipto, como un hijo de Faraón. Por esto él tiene unos conceptos totalmente egipcianos. Él quiere que el Dios le dé un nombre de abracadabra. ¿Qué quiere decir abracadabra? Quiere decir que
Moshe tenga poder como los mágicos de la Egipto, que tenga poder sobre el Dios. Entonces, ahora, como él está en la podestaña de este nombre, llené en el momento que dirá abracadabra, hay galuvia, habrá lluvia. O cuando dirá, no sé, tutumutu, se hará un terremoto. ¿Y qué le dice el santo bendito él? Bueno, echa la vara que tienes en la mano, échala. La echó, se hizo una culebra. Le dice el Dios, aférala ahora por su cola. La aferró, se hizo la vara. Le dice el Dios, haz entrar tu mano a tu pecho. La hizo entrar, le dijo, quítala, la quitó, salió leprosa. Le dijo, métela por muevo por adentro, la metió. Le dijo, quítala, la quitó, salió sana. Le dijo, bueno, cuando te demandarán los hijos de Israel, ¿cómo es el nombre del Dios? Diles, Ehyeh Asher Ehyeh. Seré lo que seré, me mandó a vosotros. Seré lo que seré. Quiere decir, yo no te doy ninguna podestaña sobre mí. Yo no soy de los dioses de ilusión de Egipto, que tú puedes decir una palabra y yo bailo a tu sonsonete. No. Lo que sí te puedo dar yo como patrón del mundo es que tengas poder sobre las cosas en el mundo, sobre la vara. ¿Sabes qué? Te puedo dar también que tengas poder sobre tu propio cuerpo. Quita la mano, entra la mano, quita la mano, entra la mano, quita la mano. Poder sobre mí nunca vas a tener. Por esto le dice el Dios, Ehyeh Asher Ehyeh. Seré lo que seré. Me mandó a vosotros. Ahora, ¿qué quiere decir seré lo que seré? Yo hago en cada momento lo que me viene la gana en aquel momento. Por esto, ninguno no puede tener ningún poder sobre mí siendo totalmente soberano. Entonces, la soberanía total, inaferabilidad, ya sé que no existe ninguna palabra de este modo, ama inaferabilidad, quiere decir el facto que el Dios no se puede aferrar. No se lo puede aferrar. La inaferabilidad divina, si invento la palabra en Salamanca, tengo que saber cómo usarla, ¿no? La inaferabilidad divina viene ensemblada, representada en el facto que su nombre es seré lo que seré. Y de ahí viene el nombre Yod-He-Vav-He, tetragramatón. Tetragramatón realmente hay que traducir el sobretemporal. Muchas veces lo traducen como Señor. No es Señor, Adonai es Señor, Yud-He-Vav-He no es Señor. Otras veces lo traducen al francés en especial, lo traducen como Eternel, ¿no? Muy cerca al sentido, ama tampoco lo es. Eternel en hebreo tenemos palabra para eternel. Ahora, Yud-He-Vav-He no quiere decir eternel. Yud-He-Vav-He quiere decir sobre el tiempo. El que se topa sobre el tiempo. Justo por esto. Y para los lingüistas, aquí una puerta muy profunda a las honduras del judaísmo. Puerta muy profunda. Digo, muy ancha y muy profunda. A las honduras del judaísmo. El Dios, de una parte, está pronto de hablar con la humanidad. Y para él esto significa una cierta reducción. Nosotros, siendo nosotros temporales, él tiene que temporizarse para poder estar en contacto con nosotros. De otro lado, él no quiere que nosotros adoremos la pinta reducida de su ser real. Por esto, en hablando con nosotros, él no quiere achitar la gramática. El Dios no acepta la gramática. Dice gramática cuando hablas uno de otro, uno a otro.
Yo si hablo con vosotros, no hay gramática. Yo por encima de la gramática. Para mí todo el futuro es pasado. Para mí todo el pasado es futuro. Por esto, ahora, siendo una cosa semítica, vas a ver que esto, si queréis, una vez podemos dedicar un encuentro entero a la estilística bíblica y a la quebra conociente de las leyes de la gramática, porque el encuentro entre el Dios y el ser humano está por el otro lado de la gramática. ¿Entienden? Ahora, ¿cómo se hace esto? ¿Cómo se traduce esto? Es intraducible. ¿Por qué? Porque Arestich Leolam significa, ¿qué decimos aquí? Él usa esposar. Bueno, dice, entonces, si el pasuk dice, Arestich Leolam, esto significa, te esposí a mí para siempre. Ama no dice Arestich, no dice Arestich, le dice ve Arestich, y esto significa y esposaré, te esposí. ¿Entienden? Quiere decir, es tiempo futuro expresado por medio del pasado. Súper tupo complicado. Yo no era yo, sino empezaría de hablar de dos cosas diferentes, cada una de sí para sí bastante complicada, así que lo hice tres complicado. Ahora, retornando al primer filo. El primer filo dice ansina, y desposarte a mí para siempre. Cuando un macho judío, cuando un varón judío por la mañana está metiendo el kaish del tefilín por aquí, ¿no? Entonces él dice, y ahora lo haré español simple, ¿no? Él dice, te esposaré a mí para siempre. ¿Quién habla? El Dios. ¿A quién habla? Al pueblo judío. ¿Quién sos tú? Yo soy judío. ¿Qué estás entonces haciendo ahora? Estoy citándolo al Dios, diciendo el pasuk que dijo el Dios que me va a esposar para siempre. Quiere decir, cada mañana cada judío se está esposando con el Dios. ¿Entienden? Como metiéndose el anillo por 3 veces. Ama, no es él que mete el anillo, siendo que el momento que el judío se mete el anillo por la mañana, está pronunciando las palabras que dijo el Dios. Así que la persona realmente, tú sos solamente el que lo hace físicamente en este mundo, siendo proclamando en este momento el matrimonio futurista mesiánico divino entre el Dios y el pueblo de Israel. Entonces realmente es el Dios que habla por tu boca. Y tú sos la novia que acepta el anillo. Y el santo bendito él es el marido que ahora mismo te santifica. Ahora, parece ser que muchos no lo conocen, entonces les demuestro. En primero, claro, se mete el talé. El talé se mete en primero, ¿por qué? ¿Por qué razón? Porque tenemos un dictum talmúdico que dice tadir no tadir, tadir kodem. La cosa que va siempre, la cosa que va con menos frecuencia, la de siempre va primera. Como el talet se mete también durante los Shabbatot y las fiestas, entonces el talet se mete primero. Después el tefilín. El tefilín se mete de 3 veces. En primero 80% de la mano, después entero de la frente y después los últimos 20% del de la mano. Ahora, ¿cómo se lo mete?
Bueno, cuando se lo mete de verdad, se lo mete en pies. O bueno, hay gente, los cabalistas meten el de la mano asentados y el de la cabeza en pies. Todo depende del uso que sigue cada uno. Bueno, por aquí se dice la verajá. Cuando el tefilín está aquí, se dice la verajá, y entonces se hace aquí una shin, después de haber dicho la verajá. Después se hace por aquí una menorá. 4, 5, 6, 7, 8 de afuera, 7 de adentro, y ahora se deja así hasta que se meta el de la cabeza. Después de haber metido el de la cabeza, se toma de nuevo se hace subir por encima de la mano y se dice, Ve'arestichli leolam, y te esposaré conmigo para siempre. Después se hace subir por encima y se dice, Ve'arestichli leolam, Betzedek u'mishpat es con justicia y con derecho, o con derechidad, Behesed u'rachamim, con piedad y con, no sé cómo traducirlo. Misericordia. Misericordia, ¿sí? Bueno, y se hace también pasar por la segunda vez y después, abajando, se hace por nuevo, por encima del debajo y se dice, Varestichli beemuná ve'adat et Adonai. Y te esposaré a mí con fianza y conocerás a Adonai. Y después se hace subir por aquí 2 veces, así que tenemos una shin de 4. 1, 2, 3, 4. Y una shin de 3, 1, 2, 3. 3 y 4 son 7. 7 es una menorá. La misma cosa, por todos los que no saben, la misma cosa la tenemos en el tefilín de la cabeza. Porque de una banda del tefilín de la cabeza tenemos la shin de 4 pies, ¿la ven? Y de la otra tenemos la shin de 3 pies. 4 con 3 son 7. 7, una menorá. Después, 3 aquí y 4 aquí. No se ve. Sí, 4 aquí son 7. Y 7 aquí. Así que realmente tenemos en el de la frente, tenemos una menorá. Y aquí tenemos 2 veces la menorá. Ahora, ¿qué quiere con todo esto? Quiere decir que un judío cada mañana se está casando con el Dios. Ama no es que él es el novio, porque siempre es el novio en todas las culturas patriarcales, es el novio que viene a proposarla a la novia, ¿no? Entonces, un judío, aún siendo macho, no es él que le propone al Dios. Y el Dios no es la novia. Y no es que viene el judío y le dice, señora, Dios, ¿te quieres casar conmigo? No, sino él se está casando con el Dios, proclamando las palabras, diciendo él las palabras que debería decir el Dios como el novio, siendo él entonces la novia. ¿Entienden? Bueno, ahora retornando a nuestro piyut, que se llama la Ketubá de la Ley, share screen, donde estuvimos, no me acuerdo más. No me acuerdo, no está a ver. De nuevo, primero lo toparé y después lo abriré porque no se puede de otra manera. No es esto. Tampoco es esto, tampoco es esto, tampoco es esto. Entonces será aquí. Bueno, topé una versión, tampoco importa. No me se quiere abrir, tampoco la esta. Bueno, lo haré de aquí entonces.
Está. Dios santo, hasta que lo topí. Bueno, y ahora share screen. Y estamos aquí. Ahora lo meldamos con este entendimiento nuevo. Es razón de alabar al Dios santo y poderoso, con temoridad de corazón y alegría y gozo, en el día el santo y temeroso. En este día bajó el Dios en Sinai y milarías de malachim, quiere decir ángeles, con él a dar la ley a su pueblo, casa de Israel. Por mano de Moshe Rabenu, pastor fiel. No quiso abaixar sobre ningún monte alto, salvo el monte de Sinai, que se arrebasó tanto, porque deprenda el hombre y tome la anavá por manto. Llamó y dijo el Dios Barujú a los judíos: mi compañía hermosa, hazme ver a tu vista enchemplada a la rosa, que tu voz sabrosa y tu vista donosa. Israel, que oyeron la voz del Dios bendito, dijeron: estaremos siempre a su comando y a su dicho. Haremos y oiremos todo su buen dicho. Hizo partido con ellos de darles la ley con que le dieran fianza. Ellos dieron a los hijos, que es la más importancia, de afirmar la ley tanto con proveza como con tener mucha bonanza. Viendo el Dios Barujú que lo amamos a Barabá, también él nos aplazó como novio, con grande jibá, amor. Esta es la que tú va. Ahora entienden. La idea es mucho vieja. Tanto cuando se mete el talet por la mañana, estamos diciendo, y miren a estos filos blancos y a este filo maví, por no ir por detrás de vuestros ojos, porque yendo por detrás de vuestros ojos estás fornicando, ¿no? Cometiendo adulterio. Así que desde siempre hubo una comparación entre idolatría como fornicación y servimiento del Dios como matrimonio. ¿Entienden? Tanto de punto de vista individual, como dijimos, cada ser, cada hombre, cada día se casa con el Dios. Mismo como una familia, mismo como el pueblo en un generación y mismo como el pueblo en todas sus generaciones. Por esto, hubo unos cuantos libros en el canon que hubo una discusión, hubo una disputa, si deberían entrar o no deberían entrar. Ahora, no es que cualquier cosa escrita en hebreo hace parte del canon y punto, sino de los 24 libros que tenemos, por unos 20 no hubo ninguna disputación, hacían parte del canon. Y sobre otros 8 se discutió, y 4 de aquellos 8 entraron y 4 no. Ahora, uno de los libros discutados, discutidos y disputados, era el libro de Cantar de los Cantares, que a Shlomo. ¿Por qué? Porque realmente no lo menciona al Dios, no menciona ninguna mitzvot, es como un cante de amor entre un novio y una novia. Y por esto hubo gente, en hebreo se dice que levantaron la ceja, quiere decir que dijeron: ¿y este? ¿Qué hace aquí? Y bueno, entonces Rabbi Akiva dijo:
todos los Ketuvim, santidad, y el Shir Hashirim, santidad de las santidades. Ahora, ¿qué quiere decir santidad de las santidades? El santuario de Jerusalén, ¿no? El santuario de Jerusalén tiene una cosa que se llama Ejal, el palacio. Y el palacio se esparte por medio de un parojet que pasa por el medio del palacio, se esparte en dos partes. En la parte de enfrente se llama santidad, y ahí están colocados la menorá y la mesa con los 12 panes según el número de tribus de Israel. Y en la parte de detrás se topa solamente, detrás del parojet, que se llama santidad de las santidades, sancto sanctorum, se topa solamente el Aarón Aberit, quiere decir el sanduc del firmamento, como el trono divino. Allora, ¿qué quiso decir Rabbi Akiva diciendo esto? Que todo el resto de Ketuvim, allora, ¿qué nos pertenece a Ketuvim? Los Teilim y los proverbios de Salomón, y el resto de las Megilot, que son la Megilá de Ruth y la Megilá de Esther y la Megilá de Ejá, que son las lamentaciones de Yirmiyah, y todo el resto de Ketuvim, todos hacen entrar a la santidad, a mano al Sancto Sanctorum. Y el Shir Hashirim es santidad de las santidades. Ahora, hay que explicar también por qué. Porque Rabbi Akiva era de los grandes metaforistas. Ahora, si tú vienes a un fundamentalista, a un judeo wahhabi, y le dices la mano del Dios, no significa que el Dios tiene la mano. Él te dice, ¿cómo lo sabes tú? Está escrito. No se pisgadeó la oreja del Dios para no sentir, ni se cortó la mano del Dios para no poder salvar, sino los pecados vuestros os separaron de Adonai vuestro Dios. De aquí que el Dios tiene la oreja. El pasuk dice la oreja. Y tú dices, no, es una metáfora. Y él te dice, ¿meta qué? ¿Dónde lo quitates? Ahora, solo si hay un libro que es entero metáfora, se deben introducir las metáforas al resto de la Biblia. ¿Entienden? Porque si tú tomas cualquier pasuk separadamente y dices la mano del Dios en este pasuk, no significa que el Dios tiene la mano, es una metáfora. Él te dice, ¿dónde para ande? ¿Quién te dice metáfora? El Dios nunca dice yo hablo en metáforas. Lo inventaste tú como un filósofo griego, ajeno. Ahora dice Rabbi Akiva, Shir Hashirim no lo dice, sino así hay que entenderlo. Shir Hashirim es entero metáfora. O es erótica, entonces, ¿qué hace en la Santa Escritura? O es metáfora. Y si hay un libro entero que es metáfora, entonces claro que hay metáforas separadas, dispersadas por el resto de la ley. Bueno, ahora, metiendo todo esto en junto, la Kabbalah de Safed y una nueva religiosidad sefaradí, israelí, safdie, quiere decir de Safed, no es una revolución total, porque ellos jugaron con elementos existentes. Quiere decir, todos los profetas hablan del Dios como el marido de Israel y del pueblo de Israel como su novia. Y cuando el pueblo de Israel hace hieros, esto se llama fornicación y esto se llama adulterio. Entonces, lo que pasa en el Safed es solamente un push, un push último hasta la realización que la Torah realmente es la Ketubá y que la fiesta de Shavuot es realmente la boda entre la divinidad y el corpus mysticum de Israel.
mismo como la iglesia tiene Corpus Christi, ¿no? Que todos los creyentes de todos los tiempos pertenecen en el mundo venidero y en este mundo al Corpus Christi, existe una cosa que se llama Knesset Israel, ¿no? Y la boda es entre este corpus místico que se llama Knesset Israel y el Dios. Y ahora miraremos las últimas frases. Dice, viendo el Dios Barujú que lo amamos a Barabá, cuando vino el Dios que lo estamos amando a Barabá, amor grande, también él nos aplazó como novio con grande jibá. Esta es la ketubá. Día de Shabbat, recibieron los judíos la ley de la mano del Dios. A 6 de Sivan, el mes tercero que Israel de Mitzrayim salió. Ahora, mes tercero, Nisan, Iyar, Sivan. 6 del mes tercero es 6 de Sivan, que es la fiesta de Shavuot. Ancina lo dicen porque Ancina se escribe una ketubá normal. En una ketubá normal hay que decir el día, este y este, del mes, este y este, del año, este y este de la creación del mundo, según la contadura que contamos aquí en la ciudad Tala y Tala, bajo la montaña Tala y Tala, al lado del río tal y tal, le dijo el novio tal y tal a la muchacha tal y tal, hija de tal y tal, que la quiere esposar. Y por esto, ahora lo mismo se escribe al Dios. La Torah es la ketubá. La Torah es el contrato nupcial, como se dice en español moderno, ¿no? Contrato del matrimonio. Dice, día de Shabbat recibieron los judíos la ley de la mano del Dios. ¿Cuándo? A 6 de Sivan, el mes tercero que Israel de Misraim salió. ¿En qué año? En año de 2448 que el mundo se crió. ¿Sí? Ahora estamos en ¿qué? En 5781. Y esto era en 2448. Y dice, hicieron estos tenaim. Ahora, en la ketubá, ¿qué se melda? Se meldan las condiciones que tomaron, aquí, bueno, también otra una cosita en paréntesis. Ahora, cuando España ofreció la ciudadanía a los descendientes de los sefaradíes expulsados en el cabo del siglo XV, bueno, todos los que vienen de las comunidades tradicionales sefaradíes y tienen alcuña sefaradíes y no hubo ahí otros judíos que estos no los sefardizarían, está bien. En Marruecos, donde hubo una comunidad grande que no tiene nada que ver con España, que es la comunidad de Toshavim, quiere decir judíos que vivieron en Marruecos desde siempre. Entonces, como las autoridades españolas saben quién es sefaradí y quién es megorash. Quién es sefaradí y quién es toshav. Quién es megorash, expulsado, y quién es toshav, según la ketubá. ¿Por qué? Porque en los tenaim de la ketubá, todos los descendientes de los expulsados de España dicen, hicieron tenai, que no va a tomar otra mujer sin el acheto de esta mujer suya, la primera, según el uso de los judíos de Castilla. Y según este tnai, se sabe que esta familia proviene de España. Ahora vamos a ver cómo un poeta como este Rabbi Yehuda León Kalai, entiende a los tenaim que hicieron el Dios y los judíos, y con esto escapamos hoy. Dice, hicieron estos tenaim los judíos con la ley santa. Ahora es una cosa extraordinaria. Aunque sea que para nosotros hoy en día, después de que pasaron 400 años de su revolución cabalística
safdiana. Esto no me parece nada más tanto revolucionario porque lo estamos mirando como enseguida, ¿no? Como otro episodio y otro desarrollamiento en la evolución del concepto, empezando con lo de la prostitución y del Dios como marido y de tefilín y de Shir Hashirim y de tefilín y de todo. Ama ellos sí que tuvieron miedo. Así que lo hacen llegar a la culminación y después lo hacen bajar un escalón atrás. Hasta aquí, el Dios era el novio y el pueblo de Israel era la novia. Y en este momento, dicen, puede ser que exageremos un poco, lo tomamos, abajemos el perfil. Y entonces, no, el Dios se casa con la Torah, digo, el pueblo se hace novio, el pueblo se hace el novio, y la Torah se hace la novia. ¿Y por qué? Porque se estremecieron con la revolucionariedad o con el revolucionarismo de sus propias ideas, ¿entienden? Y lo estamos viendo tanto en la Ketubá de Rabbi Israel Najara. Los que hablan hebreo, los que hablan hebreo, que la miren, les publicaré, dentro de unos cuantos minutos les publicaré en el grupo nuestro del Facebook el texto de la Ketubá en hebreo. Y ahí también vas a ver la misma cosa. Se fragua y se fragua y se fragua lo del yo como el novio y el pueblo como la novia y yo como el novio y el pueblo como la novia y yo como el novio y el pueblo como la novia y como llegan al matrimonio dicen y se casaron con la Torah. Así que ahí también vas a ver y yo lo veo como un tomar un paso atrás estremecidos por las consecuencias de este último paso de evolución de un concepto. Y ahora, cuando pasaron 300 y 400 años desde su revolución, para nosotros esto no parece, no con las ideas que existen hoy en día en el mundo judío, esto nos parece como la nieve de ayer, ¿no? O como la nieve del año pasado. Y esto es toda la revolución. Para ellos parece ser, para los de Safed y para los que los continuaron. Este no es de Safed. O puede ser también que sea, no sé. Él, Seiga de Safed, Seiga no importa. Él sigue la idea que empezó a desarrollarla Rabbi Israel Najara en su propia Ketubá, escrita en hebreo. Y entonces, ahora estamos viendo que al cabo del cabo bajaron un derejé, ¿no? Un escalón y se casaron con la ley santa. Así que la Torah, antes el Dios era el novio, el Moshe era el shahet, quiere decir el testigo, la Torah era la ketubá y el pueblo de Israel era la novia. Y ahora se trocan las cosas. El Dios es el padre. La Torah es su hija, así que los judíos somos consuegrados con el Dios, porque nos casamos con su hija que es la Torah. ¿Entienden? Bueno, un concepto interesantísimo. Así que el Dios y Moshe ahora son dos shaetes. Moshe como padre de Israel y el Dios como padre de la Torah. Y la pareja son Israel y la Torah, el hijo y la hija que se casan. Y ahora lo meldaremos y con esto escaparemos. Dice, hicieron estos tenaim los judíos con la ley santa. Te tomaré como novia, que sos de banda alta, ¿no? Por amor del padre de la novia, ¿no? Te estimaré como estima tu jardán en la garganta. Esto de Tel no entiendo nada. Ama jardán sabemos cuál es y la garganta sabemos cuál es. Besiatá dishmaya, con ayuda del Dios, siempre en mis mientes meteré. Quiere decir, el pueblo pensará siempre de la Torah, que es su novia. Y todas tus demandas yo cumpliré. De día y de noche, con ti me apegaré. Respondió la ley Tama Temima, quiere decir cumplida y inocente. Respondió la ley cumplida y inocente, pero también puede ser cumplida y completísima, porque tamim en hebreo significa completísimo.
contad 7 semanas completadísimas, Sheva Shabbatot Temimot, ¿no? Dice, respondió la ley, Tamate Mimá. Yo también te amé que sos novio de Mishpachá Ramá. Yo también a ti te amé porque sos novio de una familia fidalga. Que en ti envelunti más que todo la Shon y Uma. ¿No? La Torá desde siempre se quiso casar con Israel y no con otra lengua, otra nacionalidad o otra etnicidad. Le dio el novio, es el pueblo de Israel, Tosefet, ¿no? Sobre el Ikar de su desposada, de ser Mehadesh, Peshatim y Hidushim de prima y de madrugada. Ahora, el pueblo de Israel dio por encima de todo lo, ¿cómo se dice? Por encima de todo lo concordado. Ahora él le da una tosefet. También en la ketubá normal se topa una tosefet. ¿Qué es la tosefet? Que él para siempre va a quitar innovaciones de la Torah. Peshatim, quiere decir sentidos simples a mamuevos, y hidushim, que son innovaciones de la ley, de prima y de madrugada. Y con, no sé, esta transliteración es altiusti totalmente, no sé qué es. Y con kas, la palabra hebrea, y con kas y prisa non ser dejada. Ahora, el ashugar que viene a dar la novia. Llevó con ella la ashugar que truchó de casa de su padre. Quiere decir, esto es lo que mandó el Dios con la Torah cuando la casó con el pueblo de Israel. 613 mitzvot. Sí, ahora las mitzvot son los adornos sí, o el ashugar, ¿no? La dota que la novia trae, para que el novio las haga y las guarde. Importó todos entre ashugar y tosefet y contado, que truchó la novia a su querido amado, las mitzvot afirmar y temer en el Dios y hacer su mandado. Viendo el novio la ashugar que truchó la señora con ella, recibió el aharayut, responsabilidad, de lo que mancará en ella, de llevar pena si en su dicho rebelde, ¿no? Ni que pueda vender ni empeñar ningún libro de la ley amada, sino estimarlos como joya apreciada, siempre ir mercando y de ellos no vender nada. Como ya recibió el novio de hacer sus mitzvot y sus hukim, le prometió de darle su yerusha, que es la heredad, que está bashehakim, en los altos cielos. De él, bien que está guardado en Olam Haba para los sadikim. Del bien que está guardado en el mundo venidero para los sadikim. Lo acabitó, más que no la troque por otra ley, que no se case con otra mujer, que no la troque por otra ley, ni que sirva a Abodazará, salvo con ella se apegará. Ella sea su mujer y con ella se enviejecerá. Erech para ella no hay. Ahora, Erech también es un pasaje que aparece en todas las ketubot, que se dice que el saldo de todo lo dado de esta parte es esto, y el saldo de todo lo dado de esta parte es esto. Y aquí se dice, Erech quiere decir el saldo. Para ella no hay, que es estimada más que el oro fino, que la melde la lleve en su pecho de continuo, que no la deje, aunque vaya por camino. Ya se cumplió el casamiento que los judíos con la ley hicieron. Todas las almas en monte de Sinai estuvieron. Claridad de la Shejina con sus ojos vieron. Zahut tengamos nos y todos los que en el Dios temen, que la afirmemos nos y todo nuestro semen. Veamos venganza de los enemigos que presto se temen. Los judíos que recibieron la ley a ojos de todos los pueblos, fueron enfusiados de ser escapados de males y duelos. Los edim, quiere decir los testigos, fueron
la tierra y los cielos. Apiade el Dios sobre nos y nos dé buen fadario. Fadario quiere decir destino. Nos mande a el untado, el Mashiach, y aquí traducen también la palabra Mashiach, a el untado y tengamos buen salario. Ainda y presto nos frague el santuario, él se vengue de todos los que sirven ídolos y bendiga a su pueblo, no, a los que sirven ídolo en singular, para que se rime con el goraló, y bendiga a su pueblo am goraló. Y dirán todos a una mente, Ashream shekachalo. Bendicho el pueblo al cual tal será. Bueno, ahora para escapar todo, dijimos unos cuantos conceptos muy profundos. El primer concepto profundísimo es que cada judío cada mañana se está casando con el Dios, proponiendo a sí mismo en el nombre del Dios, ¿no? Como si metiera a sí mismo el anillo y diciendo las palabras que dice el novio a la novia, siendo él la novia, proclamando las palabras del Dios como el novio. Afuera de esto también tenemos dicho que poco a poco un concepto que existió desde siempre, el concepto de comparar y ejemplar la relación entre el pueblo con el Dios a un matrimonio y a idolatría como a una fornicación y adulterio. Esto se desvalopó en el Safed del siglo XVI para convertir a la fiesta de Shavuot en una fiesta de boda entre el pueblo y entre el Dios y el pueblo. La generación que hizo este push a este concepto y a esta metáfora que existió desde siempre, no tuvo bastante coraje para traer sus revolución o sus evolución del concepto hasta el cabo, sino después de haberla hecho, Pishin tomaron un paso atrás en diciendo que no es que el Dios es el novio, el pueblo es la novia, y la Torah es la ketubá, y Moshe es el testigo, sino que el Dios es el padre de la novia, Moshe es padre de Israel, la Torah es la novia y el santo bendicho él es, y el pueblo de Israel es el novio. Se casa el pueblo con la ley y no pueblo con la Torah. Quiere decir que puede ser que les pareció que el concepto de del casamiento del Dios con el pueblo, aún un ser transgeneracional, sería demasiado antropomórfico o no sé, no importa. En cualquier caso, aunque no lo empujaron el último push, sino se detuvieron y tomaron un paso atrás, la revolución está ahí. Y por esto noche de Shavuot se hace este tikkun de Shavuot. Otra cosa muy importante. No se puede exagerar en estimando el fato que los judíos, con toda la, ¿cómo llamarlo? Con toda la estética y la hermosura de la cultura musulmana alrededor, los musulmanes tomaron muchas cosas del judaísmo, les ajustaron otro cat y tercer cat, y muchas veces los judíos dijeron, nos placen los cates que ajustaron estos a nuestro propio instituto, y los tomaron atrás a elementos judíos emprestados por el Islam, junto con los cates fraguados por el Islam por encima de los temeles judíos. Lo que pasó en el Hifz, los judíos nunca pensaron que hay que empezar la Torah de cabeza. ¿Entienden? Ansina que aunque sea que los musulmanes tienen hafizes, que son los guardadores del Corán, que son la gente que saben el Corán de cabeza,
Y uno pensaría que viviendo entre ellos por tantos siglos y siglos, tanto en España musulmana como en el Imperio Otomán, que los judíos sefaradíes propios desvaloparán este concepto de la persona que guarda la ley en su corazón. Y no. Noche de Shavuot, la misma noche de Shavuot, antes de la entrega de la ley, los sefaradim empiezan la Mishnah, la ley oral. Y hubo gente que supo Mishnayot de cabeza. Y aquí entramos a un concepto súper turbo importante y súper turbo profundo, que parece ser que lo dejaremos para la topadura venidera. Ama, en la tradición judía, lo que fue dado oralmente, hay que repetirlo oralmente. Y lo que fue dado en escrito, hay que repetirlo en escrito. La Torá fue dada en escrito, por esto una persona ciega, tanto si sepa toda la Torá de cabeza, no puede subir para meldar públicamente de la ley. ¿Por qué? Porque él no melda, él recita. Y la Torá fue dada para meldarla. La Torá se melda. Una persona, si no tienen la Torá escrita, no pueden salir de Jehová. Tanto si hay una persona que la sabe de la cabeza. No puede esta persona meterse sobre la Torá y empezar a decir Bereshit, bara Elohim. No sirve para nada. ¿Por qué? La Torá hay que meldarla. De otro lado, el concepto era que la ley oral hay que decirla oralmente. Cuando los bárbaros de los romanos destruyeron al segundo Commonwealth judío, la segunda república judía, pareció que la ley oral se perderá. Y por esto dejaron de la escribir. Quiere decir, aceptaron que hay que escribirla, aceptaron el facto que hay que escribirla, y por la primera vez fue escrita. Y desde entonces, la Torá oral contenida en la Mishnah y la Tosefta y la Sifra y los Sifré, nos viene por medio de libros. Ama, en el judaísmo hay una apreciación profunda para la gente que saben estas cosas de cabeza. La persona que sabe Mishnah de la cabeza. No la persona que sabe la Torah de la cabeza, porque la Torah no hay que saberla de la cabeza. La Torah fue dada en escrito. Hay que saber meldar. Ama lo que fue dado oralmente, si una persona, tanto en el siglo XXI, puede asegurar de entregar, y ahora estamos llegando a un concepto muy sefaradí, muy post-exílico, muy del siglo XVI, que es usar la Mishnah como vehículo, decir, como carro, para obtener faná, se llama en árabe, para obtener, ¿cómo se llama esto? Cuando uno sale de sí mismo y cuando tiene una revelación divina o algo así. Como éxtasis. Sí, para llegar a éxtasis. Ahora, esto es una cosa, tenemos, y busquen, por esto tenemos el Jajam Google hoy en día, en Adrianópoli, Alcabetz, el patrón del Piyut Lejadodi, el conocido Shlomo Alevi Alcabetz, que era amigo estudiante, amigo y talmid del Marán, dice que él y Marán y toda la compañía de los místicos se toparon noche de Shavuot, que es esta noche, y intentaron de obtener la éxtasis. Y lo que pasó es que Marán, después de haber declamado perakim enteros de Mishnah de corazón, se consentió poseado por el dibur automático, por habla automática, lo que se llama en hebreo magid. Quiere decir que un ser celestial, angélico, ellos lo consideraban también por la incorporación de la Mishnah o por la Shekhinah, ama, empieza a usar tu propia garganta y tu propia voz
para decirte cosas. Ahora, Verblovsky escribió un libro súper turbo importante sobre la biografía del Marán, que se llama en inglés Rabbi Joseph Caro, The Lawyer and the Mystic. Y el libro existe también en traducción al hebreo. Afuera de esto, tenemos, y para los hollywoodistas de entre nosotros, es un material que va gritando, convertidme en un filmo, haced de mí un filmo. Quiere decir, tenemos el diario místico del Marán, que es totalmente inentendible de cómo no se hizo nada hasta ahora con esta cosa. Tenemos el diario místico del Marán, ande cada 2 o 3 Shabbatot, hablaba un ángel por su garganta y todas las cosas que les decía él las escribía salida de Shabbat. ¿Entienden? Ahora, hoy en día nosotros, claro, no lo entendíamos como un ser afuera de su propia psija. Y en este caso, lo que pasa ahí es también interesantísimo porque se puede conducir una, ¿cómo lo llamaremos? Una análisis psicológica del pensador judío o de la autoridad judía legal más importante del siglo XVI. Entre lo tanto, muchas veces, no muchas, de vez en cuando también pasa que el ángel o el Magid, lo llamaremos Magid, el Magid no le sabe decir cosa. El Marán lo demanda algo y el Marán le dice, ¿y esto pasó por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y dice ahí, y Ancina continúa a decirme 2 horas por qué. Ahora, si lo consideramos como una cosa que viene de afuera, entonces, no sé, cable óptico y pasó algo con el cable óptico de los cielos hasta el Magid. Ama, si lo consideramos como la subconsciencia del Marán, ¿no? Entonces hay cosas que le parece que las puede admitir y al cabo no se las admite. En cualquier caso, vemos ahí cosas interesantísimas. Vemos que por diferencia, por ejemplo, Rabenu Haim Vital, que vive al mismo tiempo, y es un místico, y ama un cabalista, y es un aventurista sefaradí puro y duro, ¿no? De verdad, un Huckleberry, no, Huckleberry Finn no es nada, un, ¿cómo se llama este de Indiana Jones? Bueno, una combinación de Huckleberry Finn, Indiana Jones y cualquier cosa. Ama no hubo método mística que él no la intentó, incluyendo a los totalmente prohibidas por la Torá. ¿Por qué? Porque él tuvo un otro entendimiento de esto. Rabbi Haim Vital decía, si labora, no, la Torá defendió solo las cosas que no laboran. Así que hay que probar. Si labora, no era defendido. Y si no labora, parece que era defendido, ama no labora, así que tampoco pasó algo. Así que él tiene un diario místico suyo, que se llama Sefer Hazionot. También los que me dan hebreo, que lo busquen. Y hay material sobre él. Los que quieren entender la trauma de los sefaradís causada por la expulsión y toda la fantasmagoría de los sefaradís, que melden los libros de esta generación, el primer generación en Safed en el siglo XVI. Ahora, por diferencia de Rabbi Haim Vital, que va con los sufis y sube al Haram, sube a, ¿cómo se llama? Al Kubetul Sahara y al Aqsa y conoce a este y conoce a aquello. Bueno, Rabbi Maran Yosef Karo entró una sola vez a un tequé de los derviches y en la prima noche después de esta visita tuvo una polución nocturna y el Shabbat viniente le dijo el Magid que esto fue porque entró a un lugar enconado. Quiere decir, ante él estamos viendo una reservación total a verso. Bueno, y Haim Vital no. Haim Vital, por ejemplo, dice, él viene ante un sheikh árabe conocido,
conocido también como ¿cómo se llama esto? No, adiós santo. Exorcismo, ¿no? Los sacerdotes que hacen exorcismo, también hay shejes que hacen exorcismo islámico a los jinnes. Entonces él dice, yo tuve un problema, lo quise salvar, sentí que este sheikh lo trata, me fui ante él y dice, y ahí hubo una camareta de esperantes. Yo me sentí para esperar. Pishin salió aquel sheikh, no, Pishin salió uno de los shaushes de aquel sheikh y dijo, entre Jaime Vital y el resto se vayan a la casa. Entonces dice, yo entré y le dije, yo a ti no te conozco, ¿dónde me conociste tú? Le dijo, mira, es que estoy laborando con unos shedim y estos shedim saben todo y me dicen todos los secretos de cada uno y uno que entran. Cuando te vieron a ti se estremecieron muy mucho y se fueron todos. Así que no tengo nada que hacer desde el día tuve que mandar a todo el resto a la casa, ¿no? Y cuando los demandé a los shedim, ¿dónde vos fuiste y por qué vas tan apresurados? Me dijeron, mira que viene Jaime Vital. Bueno, no importa. Cosas hollywoodicas totalmente. Una cosa extraordinaria. Lo que pasa es que, retornando a nuestro sujeto, no, solo os quiero mostrar que todas estas cosas no son secas. Por ejemplo, los que quieren un poco del tacho del siglo XXI, ¿no? Dice, el Maguid le dice al Marán que la mujer con la cual se casó, la segunda, todavía no se hizo preñada porque en la reencarnación anterior era macho. Que ahora le hacen a bajar de los cielos otro un pedazo de la alma mujeresca y con esta concebirá. Aún todo esto él tiene que comportarse con ella con mucha honor por la Torah que tiene empezado como macho en la reencarnación anterior. ¿Qué se hace con esto? No sé. Haced lo que queréis. Es una cosa extraordinaria, que tenemos un diario de una persona súper importante con todo modo de fantasmagorías que están gritando Freud, no sé, ¿cómo se llama ¿cómo se llama? Bueno, no importa. Jung, Adler, están gritando todos estos materiales que algunos los melde con todo modo de anteojos. Y solo no, esto es todo. Ahora, lo importantísimo, desde el siglo XVI estamos viendo una intención entre los místicos sefaradíes, especialmente en el contorno de la Pascua de las Semanas o de la fiesta de Shiva, de pasar la nochada entera recitando la ley oral de la cabeza si es posible. Y los tikkunim primeros, también esto es un concepto interesante. Hoy en día, si uno toma un tikkun, empieza un poco con la Torah, ¿no? Un poco de cada perashá y perashá, ¿no? Y la perashá de 10 mandamientos de la ley, la perashá de Yitro, ¿no? Una grande partida y tal y cual, y después un poco de Ketuvim y un poco de Nevi'im, y se pasa un poco a la... Antes, la idea era que todo el mundo sabe que la Torah se dio en Sinai. Lo específico del pueblo judío es que el pueblo judío sabe que en Sinai se dio la Torah oral también. No solamente los 5 libros escritos de Moshe, sino toda la ley oral. Y por esto, para sublinear ¿cómo llamarlo? Lo especial, ¿sí? La especialidad judía, se lo hacía dedicando la noche de Shavuot a la ley oral, no a la escrita, sino a la oral. Mañana se me daban 2, ahora para los que conocen poesía ibérica entre nosotros, ¿no? Se me daban
las azharot de Rabbi Shlomo Aben Jabirol, o el que lo llaman en Israel hoy en día de una manera errada como Ibn Gvirol, ama hay que llamarlo Aben Jabirol. Ahora, Aben Jabirol tuvo un piut grande, donde se mencionan todas las 365 mitzvot negativas, ¿no? Y 248 mitzvot positivas. Y se meldaban estas dos canciones largas. ¿Qué otra cosa se meldaban día de Shavuot? Ahora, como el Shavuot en diáspora tiene 2 días. Entonces, el primer día se meldaba media Ruth y el segundo día se meldaba media Ruth. El primer día se meldaban las mitzvot, no sé, negativas, positivas, no importa, y el otro día al revés. Hoy en día en Israel, en la diáspora sigue siendo ansina. En Israel hay que meldar todo en junto. La primera parte de Ruth, la segunda parte de Ruth, quiere decir, los primeros 2 capítulos como el primer día, los últimos 2 capítulos como el segundo día, mitzvot positivas, mitzvot negativas, todo se melda en un día. Noche de Shavuot, entonces, Tikkun. Antes el Tikkun era primeramente la Mishnah, hoy en día Tikkun es toda una ensalada de todo modo de cosas, y por la mañana se meldaba afuera de la liturgia de cada fiesta, de las 3 fiestas de Hajj, se meldan Ruth y Mitzvot. Ahora, la última información, Rabbi Yosef Al-Gafeh, que de una parte es un maimonista conjurado y comprobado, y de otro lado sigue la tradición de todos los sefaradim y de todos los orientales, incluyendo a los yemeníes, a los judíos de Yemen, de meldar las canciones de Ibn Jabirol. Ama siempre lo enervaba que estas no siguen justamente la partición y la numeración del Maimónides. Entonces, últimamente, hace unos 20 años, Rabbi Yosef Al-Gafeh tomó la rima y la métrica de Ibn Jabirol y la comparó con el Rambam, corrigiendo a todas las diferencias que siga el contenido según el Rambam y la rima y la métrica según Aben Jabirol, así que ahora tenemos unas azharot, así se llaman, azharotes. Tenemos azharotes de Aben Jabirol a la maimonidiana. Sí, esto se puede topar en los mahazorim de los yemenitas, y claro, el resto de los mahazorim de los sefaradís tienen solamente la azharot de Aben Jabirol tal y como él las publicó. Y él era ¿de dónde era? De Córdoba, ¿no? De Córdoba. Sí, era de Córdoba, creo. Hay Al-Harizi en Granada, hay una vista hoy en día de Al-Harizi, el famoso poeta. Bueno, ¿y cómo lo llaman los chicos de Granada hoy en día? Moro que pide taxi. Porque como tiene un turbán, ¿no? Y tiene este jubé, y tiene una megilá en su mano, ¿no? Y así tiene la mano estrecha, entonces lo llaman moro que pide taxi. Sí, y sí, dicen uno al otro, bueno, nos topamos ante el moro. Yo digo, ¿qué moro? Sí, moro que pide taxi. Moro que pide taxi es Al-Harizi. Bueno, Ibn Jabirol hay que ver dónde tiene su vista. No es en Córdoba, no creo que tengo visto su vista en Córdoba. No, si me estoy recordando bien, él nació en Zaragoza y me parece que vivió en Granada. En Granada entonces también. Granada puede ser. Sí, en Granada también. No, porque en Córdoba sí que hay solo vista del Rambam, al lado de la sinagoga de Córdoba, aunque sea que la sinagoga de Córdoba es después de que la familia del Rambam salió de ahí. No sé, y Aben Jabirol es también de estas partes españolas, no sé de dónde, no me acuerdo. Bueno, buen Moed, Moadim le Simcha,
Hagim Uzmanim le Sazón, y al vernos al Had que viene con ayuda del Dios. Merci. Chao, chao. Muchas Merci. gracias. mucho. Amén, amén. Shalom. Buen Moed. Buen Moed, buena fiesta. Buen momento. Buena fiesta. חג שבועות שמח. תודה רבה. מועדים לשמחה, חגים מוזמנים לששון.